Buen día, licenciada. El día de hoy le voy a dar lectura al artículo 655 al artículo 744. Capítulo 9 de la accesión. Artículo 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Artículo 657. No se conceptúan frutos naturales sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria. Artículo 658. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de ésta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Artículo 659. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Artículo 660. Accesión de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado en caso de mala fe al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Artículo 661. Accesión de buena fe. El dueño de terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa de indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio de terreno y al que sembró solamente su renta. Artículo 662. Sembrador o edificador de mala fe. El que de mala fe edifica, plante o siembre en terreno ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa. Artículo 663. Derecho del dueño. El dueño del terreno en que se haya edificado de mala fe podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de la cosa a su estado primitivo a costa del edificador. Artículo 664. Mala fe de ambas partes. Cuando haya mala fe, no solo por parte del edificare, sino por parte del dueño del terreno, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos de uno y otro conforme lo resuelto para el caso de haberse procedido de buena fe. Artículo 665. Cuando haya mala fe en el edificador o sembrador. Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra en terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Artículo 666. Cuando hay mala fe en el dueño. Se entiende haber mala fe por parte del dueño cuando siempre a su vista o ciencia o paciencia se hiciera en el edificio, la siembra o la plantación y no se opusiere a ellos. Artículo 667. Materiales y plantas pertenecientes a terceros. Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos siempre que concurran las dos circunstancias siguientes. 1. El que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas no tenga bienes con que responder de su valor. Y 2. Que lo edificado, plantado o sembrado aprovecha al dueño del terreno. Artículo 668. No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa del derecho que le concede el artículo 663. Artículo 669. Accesiones ocasionadas por las aguas. Son de dominio público los terrenos que unen a la zona marítimo terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasiona el mar, cuando por consecuencia de estas accesiones y por efectos de retirarse al mar, la línea interior que limita la expresada zona avance hacia aquel, los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona marítimo terrestre pasarán de ser propiedad de la nación.
Artículo 670. Propiedad de la nación. Son propiedad de la nación las islas ya formadas o que se formen en la zona marítimo-terrestre y en las rías y desembocaduras, pero si estas islas se formaren en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desembradas. Artículo 671. Dominio público. Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en el título relativo de ocupación y leyes especiales. Artículo 672. Los terrenos que fuesen accidentalmente inundados por las aguas de los lagos o por los arroyos, ríos y demás corrientes continuarán siendo propiedad de sus dueños respectivos. Artículo 673. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el recurso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Artículo 674. Nuevo cruce del río. Cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Artículo 675. Cauces abandonados. Los cauces públicos que queden en seco o a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esta si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Artículo 676. Abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segregue de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado a la porción arrancada. Artículo 677. Si la porción conocida del terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando, dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos. Artículo 678. Formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o una de las ambas márgenes si la isla se hallare en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de una margen más de que otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Artículo 680. Bienes monstrencos. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en ellas, presentándolos inmediatamente ante la autoridad local que dispondrá su depósito o su venta en pública subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará enseguida el hallazgo y si dentro de los 3 meses hubiere reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abandono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo, sin haber reclamado el dueño, perderá su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. Artículo 681. Brozas, ramas y leñas flotantes. Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en las aguas o sean depositadas por ellas en el cauce o en terreno de dominio público son del primero que se las recoja. Las dejadas en terrenos de dominio privado son del dueño de la finca respectiva. Artículo 682.
82. Árboles arrancados por las aguas. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno a donde vinieren a parar. Si no los reclaman dentro de un mes, sus antiguos dueños, quienes deberán abonar los gastos ocasionados a recoger los árboles y ponernos un lugar seguro. Artículo 683. Objetos sumergidos en los cauces públicos y privados. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños, pero si en el término de 6 meses no lo extrajeren, serán las personas que verifiquen la extracción, previo al permiso de la autoridad. Si los objetos sumergidos ofrecieren obstáculos a las corrientes o al tránsito, se concederá por la autoridad un término prudente a los dueños, transcurridos el cual, sin que hagan uso de su derecho, se procederá a la extradición como de cosa abandonado. El dueño de objetos sumergidos y en aguas de propiedad particular solicitará del dueño de estos el permiso para extraerlos y en el caso de que éste lo negara, concederá el permiso la autoridad previa fianza de daños y perjuicios. Artículo 684. Defensa contra las aguas. Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensa contra las aguas de sus respectivos márgenes, por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente. Artículo 685. Terrenos pantanosos. Los dueños de lagunas o terrenos pantanosos o encharcadizos que quieran desecarlos o sanearlos podrán extraer de los terrenos públicos la tierra y piedra indispensables para el terraplén y demás obras. Artículo 686. Accesión por incorporaciones a bienes muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor. Se reputa principal entre las dos cosas incorporadas la de mayor valor. Artículo 687. Cosa principal. Si no pudiera hacerse la calificación conforme la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. Artículo 688. Cosa accesoria. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Artículo 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Artículo 690. Cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que el que se reputa accesoria sufre deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que éste haya procedido de buena fe. Artículo 691. Pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe y está además obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que se le hayan seguido por la incorporación. Artículo 692. Mala fe del dueño de la cosa principal. Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a que se le pague su valor y se le indemnice de los daños y perjuicios o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya de destruirse la principal. Artículo 693. Incorporación sin oposición. Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a la vista o ciencia y paciencia del otro, sin que éste se oponga, los derechos respectivos se arreglarán conforme lo dispuesto en el artículo 686. Artículo 694. Derecho de indemnización. Siempre que el dueño de la materia empleada tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consiste en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien en el precio de ella fijado por expertos. Artículo 695.
95. Mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que se le corresponde. Si la mezcla se verificara en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas. Artículo 696. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclaron o confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior, a no ser que el dueño de la cosa mezclada sin su consentimiento prefiriera la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 697. Mezcla de mala fe. El que de mala fe hace la mezcla o confusión pierde la cosa mezclada o confundida que fuera de su propiedad y queda además obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosa que se hizo la mezcla. Artículo 698. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie hará suya la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Artículo 699. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además de reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de estos el valor de la obra, la tasación de expertos. Artículo 700. Si la nueva especie se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la hizo, o de exigir de éste al que le pague el valor de la materia y lo indemnice de los perjuicios que se le hayan seguido. Artículo 701. Mala fe en mezcla o confusión. La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de este Código. Artículo 702. Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias de que se haya formado, cada uno de ellos podrá pedir su venta por cuanto de los interesados. Título 3. Usufructo, uso y habitación. Capítulo 1. Derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Artículo 704. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 705. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias individuales simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituida por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Artículo 707. No hay derecho de acrecer. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia, por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Artículo 708. Derecho a los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de éste que se haga en fraude de aquellos. Artículo 709. Derecho del usufructuario.
Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes al constituirse o al determinarse el usufructo es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Artículo 711. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso tienen derecho a servirse de aquellas según su naturaleza y destino y el fin del usufructo. No está obligado a restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que convengan de dolo o culpa. Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos y responder los árboles que derribe, sujetándose a la explotación a las disposiciones de las leyes forestales. Obligación de restituir. Artículo 713. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlas en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuere posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Usufructo sobre capitales. Artículo 714. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyo este y no aquellos, pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva se necesita el consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructuario puede gozar de aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de las servidumbres y en general de todos los derechos que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo, que pertenecieren al propietario, pero no la de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentra. Artículo 716. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminará al fin de usufructo. Artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas en los deterioros que se pueden imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas sin el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Artículo 718. Cesión del usufructo. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Artículo 719. Servidumbres. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca que usufructúa. Las que constituye cesarán al terminar el usufructo. Artículo 720. Obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentran, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin haber previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario cuando haya sido revelado el usufructuario en las obligaciones que se trata este artículo. El propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo a sus expensas. Artículo 721. Garantía. El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiere sido dispensado de tal obligación
por el instituyente. Artículo 722. Derecho del propietario si no presta garantía. Si el usufructuario no presta garantía en los casos en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan de los efectos públicos, títulos de crédito, nominativos y al portador, se depositen en un banco u otra institución de crédito y que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores seguros. El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores y los productos de los bienes puestos en administración pertenecen al usufructuario. Artículo 723. Administración por el propietario. También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste garantía o quede dispensado de ella, retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido, deducido a la suma que por dicha administración se convenga o judicialmente se señale. El administrador podrá ser removido por mala administración. Artículo 724. Recobro de la administración por el usufructuario. El retardo en dar garantía no priva al usufructuario del derecho sobre los frutos, ni puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente ejecutados, reclamar la administración prestando la garantía a que esté obligado. Artículo 725. Abuso del usufructuario. El usufructuario tiene la obligación de dar garantía aun cuando no haya estado obligado a ella por el título constitutivo del usufructo. Se abusa causando deterioros en el fondo o dejándolo destruirse por falta de separación, así como cuando el cambio de circunstancias personales del usufructuario no ofrece ésta las mismas seguridades que al constituirse el usufructo. Artículo 726. Reparaciones ordinarias. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Artículo 727. Reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que se necesitan para restablecer o integrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. Artículo 728. Aviso que debe dar el usufructuario. La omisión del aviso oportuno al propietario hace responsable al usufructuario de la destrucción, pérdida o menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones. Si por la urgencia del caso fuera necesaria la pronta reparación antes de dar aviso al propietario y la hiciera el usufructuario, éste tendrá derecho a que se le abone su valor siempre que se diera el aviso inmediatamente después de dar principio a la hora. Artículo 729. Reparaciones hechas por el propietario. Si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir del usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dura el usufructo. Si no las hiciere cuando fueren indispensables para la conservación de la cosa, podrá hacerla el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario al concluir el usufructo el reembolso de su valor sin intereses. Si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. Artículo 730. Las disposiciones de los artículos que proceden se aplican también cuando por vejez o por caso fortuito se arruine solamente en parte el edificio que formaba un accesorio necesario para el goce del fondo sujeto al usufructo. Artículo 731. Cargo que soporte el usufructuario. Cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido a título oneroso, el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que implican servicios para el goce de la cosa usufructuada. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo pactado al constituirse el usufructo. Artículo 732. Ejecución de la finca. Si la finca se embarga o vende judicialmente,
Para el pago de una deuda del propietario, el usufructo no será perjudicado sino por los gravámenes o actos anteriormente inscritos o anotados por el registro de la propiedad. Artículo 733. Usufructo de patrimonio. El usufructuario de un patrimonio o de una parte del patrimonio estará obligado al pago total o proporcional a su parte de todas las anualidades de rentas vitalicias y de los intereses de todas las deudas o legados que graven el patrimonio. Cuando se trate del pago de un capital, si el usufructuario adelantare la cantidad con que debe contribuir la cosa usufructada, se le restituirá aquel sin interés al terminar el usufructo. Si el usufructuario no quisiera hacer este adelanto, tendrá derecho el propietario de elegir entre el pago de la cantidad deudada o hacer vender porción de los bienes sujetos al usufructo hasta la concurrencia de la cantidad debida. En el primer caso, el usufructuario debe abonarle el interés durante el usufructo. Artículo 734. Derechos del propietario perturbados en un tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo o por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlos en conocimiento de aquel, y si no lo hace, el responsable de los daños que resulten, como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. Artículo 735. Costas de los pleitos. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivos del usufructo son de cuenta del propietario si el usufructo se ha constituido por título oneroso, y del usufructuario y si se ha constituido por título gratuito. Artículo 736. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán a los gastos en proporción a sus derechos respectivos. Si el usufructo se constituyó a título gratuito, pero el usufructuario en ningún caso está obligado a responder por más de lo que produce el usufructo. Artículo 737. Usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos perecen sin culpa de usufructuario, solo estará obligado para con el propietario darle cuenta de las pieles o de su valor, pero si no todo el rebaño pereciere, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías los animales muertos. Capítulo 2. Modo de extinguirse el usufructo. Artículo 738. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue: 1. Por muerte del usufructuario. 2. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. 3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en los demás subsistirá el usufructo. 4. Por prescripción. 5. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. 6. Por la pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y 7. Por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso del usufructuario, haga su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos parecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deduciendo el honorario de administración, fijando de conformidad con la ley. Artículo 740. Destrucción del bien usufructuado. Si el usufructo estuviese constituido sobre una finca de la que conforme parte un edificio y éste llegara a perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido solamente sobre un edificio y éste pereciere. En tal caso, si el propietario quisiere contribuir a otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obligado a pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo
y de los materiales. Artículo 741. Impedimento temporal. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido por el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa usufructuada. Artículo 742. Usufructo a término. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar en cierta edad subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiere sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Artículo 743. Seguro. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro del predio usufructuado, el segundo recibirá el precio del seguro en caso de siniestro, y el usufructuario continuará en el goce del nuevo edificio si se construyere, o tendrá derecho a los intereses del precio si la reedificación no conviniere al propietario. Si el propietario se hubiere negado a contribuir al seguro del predio, constituyéndolo por sí solo, el usufructuario adquirirá el derecho de recibir por entero, en caso de siniestro, el precio del seguro, pero con la obligación de invertirlo en la reconstrucción de la finca. Si el usufructuario se hubiera negado a contribuir al seguro, constituyéndolo por sí solo, el propietario recibirá íntegro el precio del seguro en caso de siniestro. Artículo 744. Expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada fuera expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización que recibiere por todo el tiempo que deba durar el usufructo. El usufructuario podrá exigir que el propietario garantice el pago de los réditos.